Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta qué te pareció el video y qué fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo tu video fanfic. ¿Qué? ¿De qué hablas, Brook? Preguntaba un poco perdido el moreno. Verás, hace ya varios años, llegaron a este lugar dos muchachos junto a una hermosa mujer atada de brazos, que al parecer traía con ella a sus dos pequeñitas. El mayor de los chicos portaba un arma, mientras que el más pequeño se escondía detrás de la mujer, así Brook comenzó a relatar lo que había visto. El joven mayor se paseaba nervioso de un lado a otro, y a la menor palabra que pronunciaba la mujer, él reaccionaba de forma agresiva y la golpeaba con el arma. Fue una escena espantosa y yo no podía hacer nada estando metido aquí. Las dos pequeñitas lloraban sin parar y el niño que venía con el tipo del arma intentaba consolarlas, pero ellas no le prestaban mucha atención. Pasaron unos cuantos días, en los que aquella mujer y sus pequeñas fueron lastimadas, humilladas e incluso torturadas, hasta que de pronto un día ese sujeto, la bella mujer trató de salvar a sus dos pequeñitas mientras que aquel tipo había ido a orinar, ella había tomado a las niñas para guiarlas a las escaleras, seguramente las dejaría afuera para que corrieran al bosque, pero en ese breve lapso de tiempo, el tipo las atrapó y ese maldito tipo simplemente le disparó a la mujer directo en la cabeza, a sangre fría, matándola al instante y dejando a las dos pequeñitas en blanco. Había sido tan grande el shock que ni siquiera lloraron. Pasaron horas y ellas aún no reaccionaban, incluso cuando un hombre llegó a rescatarlas, ellas no hicieron expresión alguna. El hombre que había venido, traía con él un gran saco lleno de dinero, pero al entrar y ver a la mujer muerta en el suelo, soltó el saco y corrió hacia ella, largándose a llorar desgarradoramente. El tipo que las había secuestrado se aprovechó de eso, tomó el dinero y al pequeño que estaba con él y huyó, dejando esa horrible escena delante de mí, y cuando el hombre corrió a abrazar a las pequeñas, escuché que les dijo Nami, no Hiko, así que supuse que esas niñas serían las preciosas jovencitas que estuvieron aquí hace un momento, ¿verdad? Finalizó el esqueleto, recordando todo eso con un gran pesar en el corazón. No había podido ser de ayuda, y por primera vez Luffy no se había dormido en medio de una historia. Brook, esa historia probablemente sea la parte que Gensan nunca supo. Él me contó una vez esto mismo, pero desde su perspectiva. ¿Escuchas algo de por qué ese sujeto hizo aquello? No lo sé, escuchaba que él les decía que por su culpa sus padres habían muerto, pero no hablaba con pena, incluso en una ocasión le escupió en la cara y le dijo que le había hecho un gran favor al deshacerse de sus progenitores, aunque eso realmente no lo entendí, confesó Brook, tratando de recordar todo lo más claro posible. Fue el único sonido que salió por la boca de Luffy, que se dejó caer pesadamente en el suelo, cruzando sus piernas y apoyando los codos en ellas mientras que trataba de hacer que todo lo que había oído calzara. Por otra parte, en la casona los empleados aún luchaban contra los hombres que atentaban contra ella. Sabo y Zoro habían llegado hace unos cuantos minutos poniéndose de inmediato en defensa del lugar y de las personas que vivían allí. Usopp estaba feliz de ver que ya no estaba luchando solo contra la multitud de temibles hombres. El pequeño Renito también peleaba para defender la casa, y más que por tener un motivo profundo, era porque simplemente la vida de muchas personas corría peligro, y él siendo doctor y pudiendo hacer algo, lo haría. De pronto entró brutalmente en la casa un enorme oso blanco, apoyando a los enemigos y rompiendo todo lo que encontraba a su paso, golpeando a cualquiera que él no reconociera y gruñendo fuertemente. Señor Lau. Ya estoy aquí.
Gritaba entre gruñidos, buscándolo con la mirada, pero como no lo distinguió, comenzó a rastrearlo con el olfato, llegando hasta un amplio cuarto en el segundo piso, el que al parecer era el dormitorio del hombre que vivía en el lugar. Dentro se podía oír a dos personas discutiendo, una de ellas la reconoció de inmediato. «Oh Beppo, veo que llegaste, tengo una misión muy importante para ti», dijo en voz muy alta Lau, notando la presencia del oso. «Lo que sea por ti, Lau. Ten, guarda y protege esta llave con tu vida si es necesario, y si crees que estás en problemas, cómela», le ordenó Trafalgar entregándole una gruesa y oxidada llave. «Lo haré», fue lo único que contestó Beppo, parándose en sus dos patas traseras y colgándose la llave en su peludo cuello sin querer preguntar más. «Perfecto, ahora ve y dile al resto que ni se les atreva a venir hacia aquí. Tengo asuntos pendientes con este tipo». Diciendo esto, el gran oso blanco salió silenciosamente de la habitación dejándolos solos. «Bien, Gen-san, ¿en qué estábamos?», preguntó el cirujano, acercándose al viejo de forma amenazante. Mientras tanto, en toda la primera planta del lugar, Usopp, Chopper, Sanji y algunos empleados valientes que habían decidido quedarse a defender el lugar hacían lo posible por derrotar a cada hombre que se les presentaba, logrando acabar con casi la mayoría de los que parecían ser una real amenaza. De pronto el Dr. Chopper, que corría por el pasillo que llevaba a las escaleras, iba golpeando a un tipo que había intentado incendiarlo en el horno de la cocina, pero vio que un enorme y fofo oso blanco bajaba lentamente, tratando de no tropezar. El hombre que huía despavorido del reno chocó de frente con el oso, el que sin pensárselo dos veces y dándole lo mismo si era amigo o enemigo, lo tomó por el cuello y lo lanzó por la ventana que estaba al final de las escaleras. «Oí. ¿Qué haces? Oh, pero si eres el oso que curé la otra vez», dijo Chopper un poco aliviado de ver que no tendría que enfrentarse a tal mole él solo. El enorme oso blanco se quedó largo rato mirándolo sin decir nada, hasta que finalmente se decidió a hablar. «Dr. Chopper, ¿de qué lado está?», preguntó Beppo, rodeando lentamente al pequeño renito. «Si digo que soy tu enemigo, ¿me atacarás? ¿Es así como me agradeces que haya curado tus espantosas jaquecas? Yo no tengo problema alguno si se trata de luchar contra ti, pero luego no vengas a pedirme que te cure», desafió el pequeño doctor, sin dejarse intimidar y poniéndose de inmediato en una postura a la defensiva, dispuesto a comerse una extraña medicina que tenía entre sus pezuñas. «Brock. Ayúdame con esto o no podremos salir nunca de este maldito lugar», le gritaba Luffy a su esquelético amigo. Estaba completamente desesperado, no podía aguantar el hecho de ser un inútil, prefería mil veces morir a quedarse ahí mientras que todos luchaban para defender a las personas que él había conocido y con las que se había encariñado, y a la mujer que amaba. Brock no cedió ni un solo poco ante la petición de su compañero de celda, por lo que seguía sentado donde mismo había estado cuando le contó aquella historia del pasado de Nami no Hiko. Sabía que aunque ayudara a Luffy a quitar los ladrillos de la muralla que daban hacia el exterior, sería imposible escapar. Al otro lado de esa muralla había tierra y más tierra. Aquellas celdas habían sido construidas casi como un sótano, solo que a más metros de profundidad bajo tierra. «Luffy, siéntate y cálmate. Sé que nos va a llegar una ayudita de algún lado, pero no debes enloquecer o terminarás perdiendo la cabeza, y si sigues azotándola de esa forma contra las rocas de la muralla, la perderás aún más rápido, así que ya cálmate», había ordenado al cabo de un largo rato de escuchar cómo la cabeza del moreno chocaba brutalmente contra aquella maldita muralla. Poco a poco el guardián comenzó a ceder ante las palabras del esqueleto y dejó de golpear su ensangrentada frente contra los ladrillos de piedra. Era tan frustrante que no lo soportaba, y lo único que terminó por calmarlo fue una suave melodía que su compañero había comenzado a tararear de la nada. Aunque en cierto punto, eso también lo frustró. «¿Cómo es posible que puedas ponerte a tararear en un momento como este?», dijo Luffy casi en susurros, con la voz quebrada por la decepción y la desesperación. Casi sonaba como el lamento de un muerto. Cuando las cosas están así de malas y ya nada puedes hacer, lo único que queda es cantar una buena canción, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a tu alrededor. Luffy, mis ojos, o los ojos que tenía, vieron muchas cosas, cosas que jamás imaginarías que las personas serían capaces de hacer, y sé cuando a una persona le ha llegado la hora y cuando no, así que cálmate y sigue la canción que estoy tarareando porque en cualquier momento algo va a hacer que tu vida cambie y ya no tendrás que volver nunca más a este apestoso lugar, contestó Brock sin dirigirle la mirada a su compañero y con una especie de angustia en el alma que le calaba los pocos huesos que le quedaban.
En otro lugar, Ace guiaba a Nami, Nojiko, Robin y Anjana hacia la salida de espesor del bosque. ¿Crees que todos en la casona estén bien?, preguntaba profundamente preocupada Nojiko a Ace, apretando más aún el brazo que él llevaba alrededor de su cintura. Esperemos que sí, aunque lo mejor es no pensar en lo peor. Yo debería pensar en lo que me harán los demás por llevarlas a ustedes de vuelta a la casona, respondió Ace, meneando la cabeza hacia ambos lados en señal de rendición. Quizás ya todo es cenizas, puede que tengamos que empezar a vivir en el bosque, comentó Robin sin expresión alguna en el rostro. Ese tipo de comentarios eran tan típicos de ella que nadie la contradijo, no tenían los ánimos para hacerlo. Nami había convencido a Ace de devolverse a la casona o de lo contrario ella se escaparía y lo haría por su cuenta. Él no podía simplemente hacer oídos sordos y arriesgarse a que la chica se escabullera en aquel peligroso bosque, sola y con el caos que estaba quedando en el pueblo. Si le pasaba algo, Luffy seguramente lo odiaría de por vida, al igual que Nojiko, Robin y él mismo. No puedo dejar que todos se metan en nuestros problemas mientras yo escapo para salvarme. Si he de morir, que así sea, pero no será en un intento por escapar, les dijo Nami seriamente y con la vista fija al frente, con la esperanza de divisar pronto su hogar. Nadie dijo nada, limitándose a seguir avanzando por el bosque, cuando de pronto algo de entre unos arbustos comenzó a moverse. El pequeño grupo se quedó totalmente quieto, con los ojos fijos en el arbusto, y Ace lentamente empezó a ponerse al frente para defender a las chicas. Sentían como el sudor había comenzado a empaparles la frente, sus pulsos habían empezado a acelerarse, les costaba tragar saliva, y entonces el arbusto se quedó quieto. Debe haber sido algún animal del bosque, comentó Anjana, revoloteando en el aire totalmente relajada. De pronto algo comenzó a salir lentamente del arbusto, algo que todos reconocieron de inmediato. No creo que sea ningún animal del bosque, Anjana, dijo Nami, sintiendo cómo su boca comenzaba a secarse. No podía creer lo que sus ojos le mostraban. Rápido, Dr. Chopper, golpéeme lo más fuerte que pueda. De lo contrario nadie me va a creer cuando les diga que me derrotó, pedía Beppo, tirado en el suelo con una de sus orejas partidas, muchas manchas de sangre a lo largo de su frondoso y blanco pelaje, y un ojo sumamente hinchado. Beppo, creo que con eso ya es suficiente, señaló Chopper, que había adoptado el triple de su tamaño gracias a la extraña medicina que se había comido antes. No. Merezco que me golpeen aún más, así que por favor, volvía a pedir Beppo, sentándose en sus patas traseras dispuesto a recibir más golpes. El ahora enorme doctor, se le acercó lentamente, le quitó la llave y lo miró un par de segundos. Gracias por hacer esto, Beppo, prometo curarte luego, y sin decir más, le dio un fuerte puñetazo entre los ojos, provocando que el enorme oso blanco meneara levemente la cabeza y luego cayera sonoramente al suelo. Chopper, viendo que en cualquier momento el fuego llegaría hasta ese lugar, tomó al oso de una de sus piernas y lo arrastró fuera de la casona. Ahí seguramente estaría mucho mejor que tirado a los pies de las escaleras. ¿Oí tú, Mappa, che?, preguntó Usopp, notando que el pequeño y tierno animal de antes ahora era un enorme y musculoso monstruo. Oh, eres el narigón de antes, necesito que te quedes cuidando la casa junto a los demás, yo debo hacer algo sumamente importante, le pidió Chopper, volviendo a su forma original. ¿Cómo? Porque tú eras pequeño, y luego grande y ahora, pequeño. Gritaba alternativamente Usopp, apuntándolo mientras tiritaba de pies a cabeza. Sí, ahora escúchame. Necesito que cuides la casona y por nada del mundo permitas que escapen al bosque. ¿Harás eso?, volvió a pedir Chopper seriamente, dando un leve brinco para tomarle el rostro entre sus patas. Usopp se quedó largo rato mirándolo, pensando en cómo era posible que un animal hablara, que cambiara de forma y que ahora estuviese dándole órdenes, pero pronto cayó en la cuenta de las palabras que había escuchado. Ahora era cuando debía mostrar sus verdaderas habilidades con las armas y defender aquel lugar, todos sus amigos estaban siendo útiles en algo y él era el único que no hacía nada, debía cambiar eso. Él sería el hombre que hiciera caer a más enemigos, sería un valiente mercenario a sueldo y algún día se transformaría en caballero de la Guardia Real, por lo que tenía que empezar a practicar desde ya. Confía en mí, pequeño reno, le respondió antes de correr dentro de la casona para empezar a luchar. Gracias, susurró Chopper, dándole una última mirada a la enorme casa que tenía frente a él para luego comenzar a correr a toda velocidad hacia el bosque.
Beppo le había dicho que Trafalgar Law tenía un plan para derrotar a su hermano mayor, que era el verdadero causante de todo ese desastre, pero debía hacer que todas aquellas atrocidades ocurrieran o de lo contrario el que terminaría muerto sería él. Le contó que aquel sujeto que movía los hilos de todo había estado en el pueblo desde que el cirujano había llegado, por lo que no tenía más opción que actuar de la forma en que lo hizo. Le había advertido que si veía alguna actitud extraña o pensaba siquiera en traicionarlo, todos en aquel lugar lo pagarían caro, así que no podía más que obedecer y, al montar aquella escena, era más que seguro que aquel sujeto se lo creería. Luego le pidió que comenzara de golpearlo con todas sus fuerzas y le dio las indicaciones para llegar a la celda en la que habían encarcelado a Luffy. Law desde el principio se había dado cuenta de la clase de persona que eran él y sus amigos, y por lo mismo tenía la certeza de que eran los únicos que podría derrotar a su hermano mayor, y si no era así, entonces todo estaba perdido. Al principio, el pequeño doctor no le había creído palabra alguna, pero cuando vio que aquel enorme oso se dejó golpear y quitar la llave, supo que debía apoyarlos. Luffy, voy a sacarte de ese lugar, se dijo, pasando por un largo y oscuro sendero repleto de árboles, en busca de aquella torre en ruinas de la que le había hablado Beppo, el que estaba al tanto de todos los planes de Law. Zoro y Sabo luchaban espalda con espalda, atacando a quien se les cruzara y ayudando a los pocos empleados que quedaban. De pronto una horda de hombres gordos y grandes los rodeó, y seguramente no hubieran representado problema alguno, hubiesen podido acabar con ellos de inmediato de no ser porque uno de los enemigos les lanzó una gruesa red de metal, encerrándolos y dejándolos indefensos. Mierda, Zoro, ¿crees que puedas cortar la red?, preguntó Sabo, sintiendo como una gota de sudor se le escapaba por la frente y le rodaba por la mejilla. No lo sé, pero no pierdo nada con intentar, hasta ahora mis espadas han sido capaces de cortarlo todo, respondió el peliverde, listo para tratar de cortar la red antes de que los hicieran puré de papas, pero no fue necesario. De la nada aquellos hombres comenzaron a caer uno a uno. Se escuchaba una pequeña explosión y un hombre caía, otra explosión, otro hombre, y entonces supieron de quién se trataba. Usopp estaba cubierto detrás de una de las ventanas del salón, disparando ágil y rápidamente a los enormes hombres, provocando sus muertes al instante. Cuando solo quedó uno, el narigón decidió salir de su seguridad y caminar hacia él. Paso que daba era paso que aquel gordo y feo hombre retrocedía. Usopp, mirándolo seriamente y con todo el valor del mundo, se paró frente a él, medía la mitad de lo que medía aquel sujeto, pero eso no era importante ahora. ¿Tienes algo que decir? ¿Quién es el que los contrató para que hicieran esto?, interrogó, cargando su arma y apuntándolo directamente a la cabeza. Yo no tengo por qué compartir esa información contigo, respondió el hombre, con tono de voz ronco y grave. Yo no estaría tan seguro de eso, susurró Usopp, preparando el martillo de su arma, solo quedaba apretar el gatillo y todo estaría resuelto para aquel sujeto. Está bien, te diré, pero por favor no me mates, soltó finalmente el hombre, cediendo ante la amenaza del chico. Nojiko se soltó de la garra de Ace y comenzó a avanzar lentamente hacia la cosa que había salido de los arbustos. Nami aún no podía creerlo, y con la misma lentitud de su hermana caminó por el césped en dirección a aquel bulto tan familiar. Por Dios, chicas, balbuceó Robin, sintiendo cómo su corazón empezaba a acelerarse. Nami, él, intentó modular la morena, arrodillándose junto al bulto con miedo de tocarlo. ¿Qué es lo que te hicieron, Gen-san?, susurró Nami, cubriéndose la boca con una de sus pequeñas manos para no dejar escapar sus sollozos. Fin del capítulo.